Vamos a mirar la misión de los 12 espías. Vamos a mirar, repito, la misión de los 12 espías. Números capítulo 13. Aquí vamos a comenzar. Bueno, venía diciendo algo importante y quiero repetirlo así brevemente, de que muchas de las veces un cristiano que es sacado del cautiverio del pecado de Egipto, cuando un pecador es redimido por el Señor, por Cristo, viene a la iglesia del Señor y ¿qué hace? Él piensa que su vida va a ser desértica siempre, que su vida va a tener problemas. A veces los cristianos, cuando recién llegan a la iglesia del Señor, el Señor los saca de una vida pecaminosa, cierto, de una vida aparentemente alegre, pero es aparente, es netamente falsa. Entonces nosotros, cuando somos cristianos neófitos en la fe y cuando no conocemos el diseño de Dios, el corazón del Señor por la palabra, entonces simplemente lo que hacemos es aceptar lo que el enemigo a veces trae a nuestra vida, aún habiendo sido ya sacado del cautiverio de Egipto, del pecado, como hijos del Señor, como iglesia de Cristo. Entonces, en esta misión de los 12 espías, nosotros podemos encontrar algo aquí importante. Dice que Dios habló a Moisés, diciéndolo: envía a 12 hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Pero el Señor le dio indicaciones claves. Lo primero es que tenían que ser príncipes de las 12 tribus de Israel. Es decir, no podían ser cualquier persona de los 600,000 hebreos que habían salido del cautiverio de Egipto, sino que tenían que ser príncipes de cada una de las tribus. Tenía que enviar un príncipe, es decir, un joven valiente, forzado, un joven inteligente, prudente, sabio, un joven de buena apariencia, de un estado físico formidable, un príncipe de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Jacob. La orden de Dios fue bastante puntual y específica. Tenían que ser 12 príncipes, repito, de las 12 tribus de Israel o de la descendencia de Jacob. ¿Me dicen amén? Está en el verso 1 hacia el verso 16. En el verso 17 hacia el 22, estoy en Números capítulo 13, verso 17 al 22, Números capítulo 13, es el mismo capítulo 13, solo varía los versos, 17 al 22. Encontramos a Moisés enviando a reconocer la tierra de Canaán con indicaciones muy precisas. Repito, 17 al 22. Entonces él le dice: vayan y vean si esa ciudad es fuerte o es débil, es numerosa o no es numerosa. Vayan y vean cómo está habitada, si son ciudades fortificadas o campamentos simplemente, o es un terreno fértil o es un terreno estéril. Vayan y vean si hay árboles o no hay árboles. Vayan y vean si el fruto del país es bueno o no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Moisés puntualmente a esos 12 jóvenes príncipes de las 12 tribus de Israel le da indicaciones muy claras, que vayan a ver si realmente esa tierra de Canaán era una tierra como Dios lo había prometido, donde fluía leche y miel, si había realmente abundancia como Dios lo había prometido. Entonces ellos llegaron y encontraron, dice la palabra de Dios, frutas gigantes. Encontraron higos, granadas, verso 23, y dice que encontraron unos racimos de uvas gigantes que tuvieron que ser cargados por 2 personas. En un palo atravesado ponían los racimos gigantes de las uvas para poder cargarlos y regresarlos a su tierra, para mostrarle a Moisés y a toda la congregación de Israel. ¿Me dicen amén?
Y después de 40 días, verso 25, dice que invirtieron 40 días en poder reconocer toda la tierra de Canaán. Entonces ellos regresaron, dice la palabra de Dios. En el verso 26 hacia el 27 hay un reporte positivo de parte de la gente que está viniendo con las frutas gigantes. Ellos comienzan a dar el reporte, pero en el verso 28, en el verso 28 al 29 hay un reporte negativo. Y dicen, sí es cierto, primero habían dicho había abundancia de frutas, etcétera, etcétera. Miren lo que hemos traído, es la tierra que fluye leche y miel, como Dios ha dicho. Pero, dicen ellos, hay un pequeño problema. La fortaleza de la ciudad y la de sus habitantes es algo excepcional. Ahí hay gente grande, gente fuerte, gente que se traga a sus moradores. Así que va a ser bien difícil que nosotros podamos ir y tomar la ciudad de Canaán. Entonces, la palabra de Dios dice que Caleb y Josué se rasgaron las ropas y comenzaron a decirle al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, que no fueran cobardes, que no fueran rebeldes a la voluntad del Señor, y que si el Señor los había enviado y les había prometido que les iba a dar la ciudad de Canaán, donde fluía la leche y la miel, Dios lo iba a hacer realidad. Pero ellos estaban tan enojados y desanimados y se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Dice la palabra en el capítulo 14 que lloraron toda la noche y renegaron contra Dios y renegaron contra Moisés. Se pusieron muy enojados. Entonces ellos quisieron regresar nuevamente al cautiverio de Egipto y dijeron para sí mismos y para todo el pueblo: hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado como esclavos en Egipto y hubiéramos muerto en Egipto, o muriéramos mejor aquí en el desierto. Pero ¿por qué Dios tuvo que traernos aquí para hacernos morir a espada a nuestras mujeres y a nuestros niños? ¿Por qué? Estaban muy, pero muy enojados. Nosotros, decía al principio, cuando Dios nos saca del cautiverio de Egipto, es decir, del pecado, del fango, del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable del Señor Jesucristo a través del mensaje de la cruz y bajo la potencia del Espíritu Santo, Dios nos liberta, rompe las cadenas, abre nuestros ojos y aparentemente nos pone en un desierto transitorio y temporal, como lo tuvieron todos los siervos del Señor, de la palabra del Señor. Pero a nosotros no nos gusta, porque nosotros comenzamos a extrañar las cosas que hemos dejado y comenzamos a tener una cierta desesperación por tener las bendiciones de Dios ya en nuestras manos. Es importante entender ese espacio prudencial desértico que tú y yo necesitamos para ser pulidos en nuestras asperezas. ¿Cuántos lo creen? Algunos yo sé que no van a estar quizá de acuerdo, pero lo que me impresiona también bastante de estos espías negativos, eran 10, recuerden que eran 12, pero habían 10 negativos y solamente los dos, Josué y Caleb, ellos tenían un reporte netamente positivo, pero estos negativos decían, quiero solamente mirar el verso 31 al 33, donde ellos dicen así en el capítulo 13, quiero que regresen nada más al capítulo 13, verso 31 y 33, donde ellos dicen que nosotros le parecíamos a esos gigantes, a los hijos de Anac, como langostas. A nosotros mismos nos parecíamos y a ellos también. Yo me pregunto, ¿cómo ellos podían saber lo que ellos estaban pensando? Los espías negativos, le voy a poner así a los 10, porque eran 2 que eran positivos, Josué y Caleb. En conclusión eran 12, lo estoy repitiendo para que quede claro en su mente. Pero ¿cómo es que estos 10 espías negativos sabían lo que estaban pensando los hijos de Anac?
eran hombres grandes, de estatura formidable. Dice, nosotros le parecíamos a ellos como langostas, y a nosotros mismos nos parecíamos así también. Entonces tiene que levantarse Josué y Caleb y decir, nosotros los comeremos como pan, si Dios está con nosotros. Pasa a Números 14 nuevamente, y en el verso 5 dice que Moisés y Aarón se postraron delante de la presencia del Señor y delante de la presencia de toda la congregación por causa de la forma rebelde en que ellos habían hablado y habían procedido al renegar contra el Señor y al renegar contra el siervo del Señor. Muchas de las veces nosotros no comprendemos el plan de nuestro Dios cuando Dios, repito, nos saca del fango y nos tiene en la iglesia, nos aparta del mundo. O sea, la palabra santo es consagrado o separado, y separado ¿para quién? Para el Señor. Pero uno cuando viene del mundo no entiende eso todavía. La película no es muy clara en nuestra mente cuando somos neófitos en la fe o somos bebés espirituales. No entendemos muy bien todavía el diseño, el plan de nuestro Dios para nuestra propia vida. Entonces comenzamos a querer renunciar, a querer regresar a Egipto, como está haciendo aquí el pueblo de Israel. Ellos están diciendo, ¿por qué mejor no regresamos? Busquemos a alguien que nos dirija, designemos un capitán para que nos lleve de regreso. ¿Por qué tenemos que estar aquí o ir a la tierra de Canaán si ahí hay gigantes? Está bien, hay buena fruta, todo, fluye leche y miel. Pero nosotros no queremos ir a enfrentarnos con ellos, no queremos problemas, queremos regresar a la esclavitud. ¿Me está entendiendo? Dice que Abraham Lincoln, dice la historia, que él entregó su vida por los negros. La historia es corta para entregársela así chiquita. Y cuando él entregó su vida por los negros para abolir la esclavitud de los negros, ¿sabe lo que los negros hicieron? Después de ser libres de la opresión, de la esclavitud de los blancos americanos, ellos regresaron de nuevo a la esclavitud porque se sentían inseguros, se sentían difíciles de comprender su libertad, inciertos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo como? ¿Qué hago? Cuando Cristo nos saca del mundo del fango, de la oscuridad, a la libertad, por el Espíritu y la palabra, nosotros somos cristianos neófitos, estamos en un swing de aprendizaje, estamos caminando como bebés espirituales en la fe, entendiendo por la palabra y el Espíritu el corazón, el diseño, la voluntad de nuestro Padre, pero no lo entendemos todo, y a veces queremos renunciar y renegamos de nuestra realidad temporal y transitoria. Por eso vimos al joven José, 13 años de su vida, en una apariencia de injusticia, sufriendo 13 años para poder llegar a ser luego el puente de bendición para su propia familia, que lo había vendido como esclavo a una tierra extranjera. A veces nosotros no podemos entender el diseño, el corazón del Señor a primera vista, pero si nosotros tenemos prudencia y paciencia y comenzamos a entrar en meditación, en buscar del rostro de Dios a través de la palabra de Dios, de la meditación y del Espíritu Santo, yo sé que Dios nos va a ayudar a comprender por qué es que nos tiene temporalmente en un desierto, como lo tuvo Abraham, el padre de la fe, como lo tuvo Moisés en el desierto, cuando huía por su vida, 40 años de su vida. Abraham, 25 años de su vida tuvo que esperar a su hijo Isaac. Y todos los siervos de Dios tuvieron un desierto en su vida antes de llegar a esa victoria que Dios les había prometido. Pero a veces nosotros, cuando, repito, somos niños en la fe, quisiéramos que todo suceda ipso facto, ya, Señor. Vivimos en un mundo tan instantáneo, tan rápido. Queremos todo rápido, ya, Señor, respóndeme, Señor. Estoy apurado, bendíceme, Señor. Ayúdame, pero ya. Como que queremos ponerle a Dios una presión que es imposible, que nunca Dios va a permitir que sus criaturas puedan ordenar lo que Él tiene que hacer. Nosotros tenemos que entender
que si no nos sometemos al señorío de Cristo, es decir, no traemos nuestros argumentos a los pies de Jesús y les ordenamos que se sometan a obediencia al Señor, nunca podremos llegar al plan de nuestro Dios. Amén. Josué y Caleb, dice el verso 6 al 9, que tuvieron que romperse sus vestidos para llamar la atención, o sea, quedar semidesnudos ante toda la congregación, para hacer comprender por qué habían hablado de una manera en contra de Dios y del siervo del Señor, Moisés. Verso 6 al 9, dice así: ¿por qué han hecho eso? Dios está con nosotros, con ellos no está el Señor. Los vamos a comer como pan. Va a ser muy fácil tomar posesión de esa ciudad donde fluye la leche y la miel. Vayamos. Y dice que ellos se enojaron tanto en el verso 10 que hablaron de apedrearlos. ¿Qué les pasa a este par de jóvenes locos, Josué y Caleb? Vamos a agarrarlos a punta de pedradas. Dice la palabra de Dios que la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo de Jehová cuando ellos trataron de apedrearlos a Josué y Caleb, diciendo en otras palabras Dios: yo estoy con estos dos jóvenes que, a pesar de ser dos, y la mayoría, cuando la gente dice la mayoría tiene la razón, mentiras. La mayoría fue que llevaron a Cristo a la cruz. Y si tú ves mayoría de gente en un lugar o pensando igual o haciendo cosas iguales, no significa que tienen la razón, porque son mayoría. En Cristo es al revés. Muchos son llamados, pocos escogidos. Amén. Recuerde, de los 72 discípulos quedaron 11 después de que Judas se ahorcó. Recordemos bien las cosas. Está escrito. O sea, tenemos que mirar bien las cosas de Dios y no mirar como el mundo está mirando. Ellos estaban mirando a los gigantes. Oh, la dificultad. No, es imposible. O sea, Dios pretende llevar a su iglesia a la tierra prometida. Pero Dios te va a mostrar desafíos en la vida. Te va a mostrar cosas, personas de apariencia, que tú vas a decir: es imposible, no lo voy a lograr, no es posible. No. Atrévete a creerle a Dios, a romper los esquemas de tu propia naturaleza, de tu realidad contextual. O sea, rompe el molde, sal de lo que tú siempre hiciste. No, pero ¿qué dirán? ¿Pero qué pensarán? ¿Qué te importa? Palabras necias, oídos sordos. Amén. No te ayudan en nada. Nunca nadie te ayudó, ningún crítico te va a ayudar. Al contrario, debe levantarte el ánimo, debe hacerte entender que estás avanzando. No importa que sea tu familia, no importa que sean tus mejores amigos del barrio, pero va a haber gente a tu entorno que el diablo va a usar para detenerte, para distraerte, para sacarte, extraviarte del diseño de Dios. Tienes que estar despierto, tienes que estar atento a la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. No tanto a lo que la gente pueda decir. Dice la palabra de Dios que Dios quiso destruir 11 y 12, 14, Números 14, verso 11 y 12. Dios quiso destruir al pueblo de Israel por su rebelión y por su incredulidad. Pero tuvo que intervenir Moisés y decir: no, Señor. Verso 13 al 19. ¿Cómo puedes hacer eso, Señor? ¿Qué dirán los enemigos tuyos? ¿Qué dirán? Que los sacaste de la esclavitud para matarlos aquí. No, Señor, ten compasión de ellos. Ten piedad, Señor. Actúa según tu grande misericordia. Y Moisés comenzó a interceder por ellos. Y Dios tuvo compasión, Dios tuvo piedad de la súplica, de la intervención de Moisés. Amén. Verso 14 al 20. Dios determinó perdonarlos, pero les dijo algo importante. Por 40 años, porque ellos se demoraron 40 días para ir y reconocer la tierra de Canaán. Pero Dios le dice aquí en el verso 20 al 35 de Números 14, verso 20 al 35, Dios le dijo: estas personas por 40 años caminarán dando vueltas por el desierto, pero sus hijos, los menores de 20, a excepción de Josué y de Caleb, ellos entrarán a la tierra que fluye leche y miel. Los mayores no, porque se rebelaron contra mí, hablaron mal de mí.
Me hicieron dar coraje. Por 10 veces me han tentado y no los he querido destruir, dijo. Porque tú has intervenido, Moisés. Dijo, esta vez no los voy a matar, pero no van a ingresar a la tierra prometida. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros puede que estemos a un pelo, así, para decirlo de alguna manera, a 1 metro de la bendición. Pero ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Es como aquel persona que dice Santiago, cuando siembra el agricultor, tiene la paciencia suficiente para esperar que el fruto germine y dé el resultado del fruto. Amén. Pero hay personas que pusieron una siembra en el reino de Dios, es decir, su esfuerzo, su vida o su billete, lo que sea. Y llega el momento que todavía no ya va a fructificar y abre la tierra y saca la semilla para investigar qué está pasando, por qué no da fruto, por qué no crece, y lo malogra todo. ¿Me entendió? Lo que pasó con Abraham, ya se lo dije. Esperó 10 años, se acuesta con la empleada, la sirvienta Agar, la egipcia, y luego tiene que esperar 15 años más para que venga Isaac. O sea, la malogró. Hizo demorar más su bendición. Amén. Entonces es importante entender lo que dice Dios en estos versos del 20 al 35, que ellos no ingresarían a la tierra prometida. Y en el verso 36 al 37 dice que los 10 espías que hablaron negativamente, que fueron a reconocer la ciudad de Canaán, murieron. Jehová envió una plaga sobre ellos y en la presencia de todos estos 10 hombres, por hablar mal, murieron. Amén. A excepción de Josué y Caleb, verso 38. Estoy en capítulo 14 de Números. O sea, entendamos, amados, que puede que la gente rumoree, la gente puede decir cosas. Y mira, quiero que veas un detalle. Cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio de Egipto, no fue el pueblo de Israel solamente, dice la Escritura, sino que hubieron extranjeros, gente extraña que no era del pueblo de Israel, y se filtraron ahí y salieron con ellos también. Salieron con ellos, o sea, caminaron con ellos, estuvieron con ellos, y era una influencia negativa al pueblo de Dios, porque no eran del pueblo de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Está entendiendo? En la iglesia puede haber gente, con todo respeto, que no toda viene con un corazón honesto delante de Dios, sino puede que venga simplemente porque, bueno, la paso bien, o voy a ver una chica, o voy a ver un chico, etc. Las iglesias tienen realidades diferentes en cada lugar. Entonces tú no conoces la motivación del corazón de la persona que está sentado a tu lado. Tú no puedes saber, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te advierte que no escuche la voz de los necios o de aquellos que critican a Dios y la obra del Señor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son sensuales, tienen el espíritu del adversario, influenciando a la gente, bebé espiritual, para tumbarlas en su fe, para no permitirle que desarrollen en su fe, que crezcan en su fe, que den fruto en el tiempo de Dios. Amén. O sea, el mensaje es muy claro para mí. Yo entiendo que Dios ama al pecador, llama al pecador al arrepentimiento, pero no todos vienen con corazones honestos delante de Dios. Míralo a Judas cargando la bolsa del dinero. Caminó con Cristo, comió en la mesa de Cristo, vio los milagros de Cristo, escuchó las enseñanzas de boca a oído del Maestro. Pero su corazón estaba inclinado a la avaricia, a la codicia, al robo, al hurto. Amén. Jesús le dio cuántas oportunidades hasta el final de su ministerio, pero él nunca se rindió. No aceptó arrepentirse, sino que era codicioso, era perverso. Vino con las gentes, con palos y todo, a atrapar al maestro en el monte, mientras que él estaba orando. Por eso le digo, cuando usted ve a una persona con apariencia, no se dejen engañar. La Biblia dice que aún el enemigo se disfraza como ángel de luz. Cuidado. No es porque yo tengo corbata o una apariencia de predicador que tú tienes que decir yo soy predicador. No, es mi corazón, es mi vida, son mis acciones lo que te va a dar el crédito de que realmente soy un siervo de Dios.
es mi vida, no es mi apariencia. ¿Me dejo entender? Amén. Por eso dice que el hábito no hace al monje. ¿Ha escuchado eso, no? Sino es el monje con sus acciones que hace al hábito. O sea, el crédito no es la apariencia, sino el corazón. Por eso que tengamos mucho cuidado. Cuando alguien viene con reportes negativos, miren lo que le sucedió a esos 10 espías. Murieron delante de toda la congregación para que la congregación aprenda a temer al Señor. Claro, es duro, es rudo eso, pero eso es lo que pasó, esa es la realidad, está escrito en tu Biblia. Amén. Tú puedes decir, Dios es amor, está bien, pero es justo. Entonces no podemos jugar con Dios. Tenemos que tener respeto, honrar al Señor. Por eso en el Salmo capítulo 2, verso 9, ¿qué dice? Honrad al Hijo antes que se inflame su ira y en su furor podamos ser sacados del camino, dice. O sea, estábamos dentro ya, pero podemos ser sacados, dice, si no le honramos, si no le servimos con alegría de corazón al Señor. O sea, puede que estemos como mecánicos diciendo, voy a la iglesia porque bueno, tengo que ir, pues tengo que leer la Biblia, bueno, voy a leer, voy a orar, y se quedan dormidos. Como Pedro, no quería orar, ¿verdad? La carne lo ganaba, sus ojos estaban cargados de sueño. El diablo me ha pedido para zarandearte, le dijo el maestro, le advirtió, ven a orar 3 veces. A la tercera le dijo, ya anda dormilón, anda descansa. Y falló, lo negó a Jesús, no le ayudó. La carencia de oración, de comunión con Dios. Yo puedo tener la mejor intención de mi corazón, pero si yo no oro, no doblego mi carne a los pies de Cristo mediante la oración y no voy a la palabra, no me expongo a la lámpara cada día, voy a tener problemas. La carne se va a levantar. Yo puedo tener las mejores intenciones, las mejores ideas de servir a Dios, pero si no me someto, no someto mi carne al señorío de Cristo, mi voluntad, mi alma, mi mente, mi psiquis, mis emociones, mi intelecto, todo mi ser a los pies de Cristo, imposible. Amén. Usted puede ver un minusválido con la mejor intención de salir corriendo y jugar pelota, pero no puede. Pero él maneja el concepto, maneja la idea. Quizá algún día caminó, quizás algún día corrió, quizá, pero hoy no puede. Es un minusválido. Así es un hombre sin el poder de la oración en su vida diaria. ¿Me entiende? Va a ser doblegado por su carne. Lo va a amedrentar. Cualquier prueba, cualquier tentación pequeña lo va a hacer parecer tan grande. Me va a parecer una langosta. Ay, yo soy un pequeño, no soy nadie. Me va a comer. Pero cuando tú tienes el poder del Espíritu de Dios, no tienes espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y dominio propio, tú caminarás confiado en el poder de Dios. Gloria a Cristo. Y el diablo no podrá detenerte. Aunque todo el infierno se levante contra ti, no temerá tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. La Biblia dice en el verso 39 que el pueblo se enlutó mucho por todo lo que había sucedido con la muerte de los 10 jóvenes espías. Dice el verso 39 que el pueblo se enlutó mucho. Y el verso 40, miren lo que pasa ahora en la segunda ocasión de rebelión contra Dios y el pueblo y el siervo de Jehová, Moisés. Verso 40, el pueblo se levantó, dice, y subió a la cumbre del monte del Señor para hablar con él. Señor, hemos pecado, nuestros jóvenes han muerto, pero ¿por qué? Queremos que hables con nosotros, Señor. Vamos a subir al monte, dijeron. Se levantaron temprano. Y Moisés le dijo, ¿por qué hacen eso? No contradigan la voluntad del Señor. Van a ser destruidos por los enemigos. Pero ellos no quisieron obedecer. Moisés trató de persuadirlos, verso 41 al 43. Pero ellos no desistieron de su rebeldía. No resistieron. O sea, no quisieron someterse a la palabra del profeta, del hombre de Dios, de Moisés. Y dijeron, nosotros vamos a subir. Verso 44 al 45. Se obstinaron y subieron. Y tal como lo dijo el hombre de Dios, Moisés, ellos fueron heridos, destruidos y tuvieron que huir despavoridos. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
Repito, cuando nosotros venimos del mundo secular a la iglesia de Cristo, no vamos a comprender todas las cosas. Va a ser un poco... Dios va a tener que tomarse un tiempo. Analice algo. ¿Cuántos años usted y yo vivimos en el mundo sin Cristo? ¿Cuántos años? Esclavos del diablo y el pecado. ¿Cuántos años? ¿Usted cree que de la noche a la mañana usted y yo vamos a tener un cambio así, ya, bling, como una varita mágica, ¿no? Bling, ya, un hombre nuevo, sin ningún problema, sin una complicación, nada, sin un apego a nada, libre, gloria a Dios, un santo. No, hermanos, va a haber un proceso. Cristo, 30 años de su vida esperó para ir a ser probado en el desierto, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y después de 40 días de su ayuno, Él tuvo que ser tentado por el diablo. Y la Biblia dice en Hebreos 7:5, si no me equivoco, 5:7, me corrige si me equivoco, dice que Él tuvo que aprender la obediencia por causa del sufrimiento mismo. Aprendió, su reverencia lo conllevó a aprender, dice. Pero Él tuvo que sufrir como el Hijo del Hombre, como el Hijo del carpintero, como el hombre de carne y hueso. Siendo Dios, se humanizó para sufrir, pero por lo que Él sufrió aprendió la obediencia, dice. Amén. Entonces no pretendas tú ser un santo sin pasar un proceso del desierto con Dios, a solas, en intimidad, en privacidad, entendiendo los secretos sagrados del Espíritu a tu corazón por la palabra. Amén. No pretendas ir a la esquina del barrio, a la señora de la tienda a pedir consejos, o a un hermano o hermana carnal que ni siquiera ora ni congrega, ni apoya la obra de Dios, pero critica la obra, critica a los obreros de Dios. Olvídate, hermana, hermano, nunca recibirás un consejo sabio ni sano ahí. La Biblia dice que tienes que saber seleccionar tus amigos con el discernimiento del Espíritu Santo. Y el amigo que nunca falla es Cristo. Y el maestro que está en tu corazón es el Espíritu Santo. No requieres, amado, ir a pedir consejo a un hombre o una mujer que no camine en coinonía con Dios. Por eso cuando algo viene de alguien, mira de qué fuente proviene. Viene un reporte, pero ¿de quién viene? ¿Ves? Mira, ve, los 12 espías estaban viendo el mismo panorama, los mismos gigantes, la misma tierra, las mismas frutas, pero los 10 veían diferente. Veían con pánico, con miedo, con pavor. Es decir, eran gente conformista. Preferían estar en el desierto, morir o regresar a Egipto. Lo dice la Biblia. Pero no enfrentarse con el enemigo en el nombre del Señor. Tú tienes que aprender a enfrentarte en el nombre de Jesús. No digo pelear con la gente, sino con el enemigo a través de tus rodillas. De tus rodillas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la Escritura. Y nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Tenemos la armadura de un cristiano, según Efesios capítulo 6, dice que tenemos la armadura de un soldado de Cristo. Podemos caminar en victoria cada día si mantenemos puesta la armadura de Cristo en nuestra vida diaria. Pero eso pretende Dios decirnos: orar sin cesar para no entrar en tentación cada día. Amén. Porque si no, no vas a lograrlo. Las circunstancias, el enemigo las va a usar para engañarte. Te va a jalar al mundo natural. Tú jálalo al mundo espiritual a través de la oración y la palabra. Decreta la palabra, dile su verdad en Cristo. Él es un derrotado, un perdido. Eternamente y para siempre. Cristo lo venció en la cruz públicamente. Lo despojó, lo avergonzó, lo humilló y lo sometió bajo tus zapatos. Está escrito. Digan, está escrito. Si tú conoces la palabra, Pablo dice: no te ganará el enemigo ninguna ventaja. Amén. Tienes que conocer al autor de la palabra, que es el Espíritu Santo. Él la inspiró. Y a través de la palabra Dios te va a guiar, Dios te va a hablar, Dios te va a dar las coordenadas, te va a instruir, te va a decir qué debes y qué no debes hacer, qué debes decir y qué no debes decir, a quién oír y a quién no debes oír. Amén. No se dejen engañar, no se dejen apabullar. Dios pretende sacarnos del desierto, es decir, llevarnos a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, a través de la obediencia,
a Cristo por el Espíritu y la palabra, Dios nos va a dar todas las provisiones, las dádivas que Él preparó para nosotros antes de que fundara el mundo. Él preparó todo para ti. Eso dice la Escritura. Dios, antes de hacer a Adán, ¿qué hizo? Primero hizo todo. Una vez que tuvo todo, hizo al hombre y lo puso ahí. Me dice amén. Amén. O sea, Dios es un padre responsable. Es como un buen padre que va a tener hijos y primero prepara el ajuar del bebé. Todo lo tiene listo, y una vez que el niño nace, ya tiene todo. Él no comienza a comprar cuando el niño nace. Ay, falta el biberón, corre a comprar el pañal, corre a comprar la tetita. Él ya tiene todo previsto. Es un padre responsable. Amén. Y Dios es un padre responsable. Él tiene todo listo, preparado para ti. Todo lo tiene listo. Todo. Amén. No trates de entenderlo, solamente trata de creerlo. O mejor dicho, créelo. Si digo trato, ya estoy mal. Me corrijo. Créalo nada más. Recíbalo en su corazón y dígale: gracias, Señor. Tú lo tienes todo preparado. Dígale: tú lo tienes todo preparado. Mire esto, esto es chiquitito. ¿Recuerdan que nace Jesús y qué hizo Dios? Trajo los 3 de Oriente para que le dieran la solvencia, el oro, incienso, mirra. Dios tenía todo preparado. Amén. Nació Moisés, ¿y quién le dio? La hija del faraón le pagó a su misma madre para que lo criara a Moisés. O sea, Dios, diga, tiene todo preparado. Por eso Apocalipsis, repito, el cordero inmolado fue preparado desde el principio de la fundación del mundo, dice la palabra. Amén. O sea, él no vino para: ay, qué sorpresa, el hombre falló, tengo que mandar a mi hijo. No, ya Dios tenía todo preparado. Amén. O sea, yo me acuerdo cuando era niño, y termino con este ejemplo, alquilábamos bicicletas para correr en el barrio, bicicletas. Y el hombre que nos alquilaba las bicicletas tenía todo listo ya, porque siempre, como vivíamos en un barrio, las llantas terminaban agujereadas por clavos, espinas, etcétera, etcétera, porque nosotros metíamos por cualquier parte, no nos importaba. Como era alquilada, no era de nosotros, ¿qué nos importaba? Amén. Y traíamos las llantas agujereadas, y el Señor agarraba, sacaba la cámara, en esa época era así, tenía todos los parches ya listos para ponerlo a los huecos. Entonces él no esperaba que se haga un hueco la cámara y la llanta para que corra a comprar el parche. No, ella tenía todo preparado, el pegamento, el parche, etc. ¿Me dicen amén? Digan: Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo preparado. Todo preparado. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Tú quieres llevarnos a esa tierra que fluye leche y miel. Pero depende de nosotros, Señor, que aprendamos a creerte a ti, a someternos a ti y a tener el ánimo de enfrentarnos a cualquier circunstancia, a cualquier dificultad en tu nombre, Jesús, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tú nos has dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Y tú nos has dado el potencial de sojuzgar sobre toda criatura creada en el nombre de Jesús. Y vamos a lograr tu plan, Padre, tu plan inicial, tu plan es que nosotros podamos ser bendecidos, prosperados, sanos, para que el mundo vea en nosotros tierra deseable y las maravillas que tú quieres hacer con nuestras vidas. El mundo incrédulo lo verá y sabrán que hay Dios aquí. ¿Cuántos dicen amén? Repítalo conmigo: el mundo incrédulo verá las maravillas que hace Dios con mi vida. Y el mundo incrédulo sabrá que hay un Dios real que yo sirvo, que hay un Dios real que está vivo, que ama a la humanidad, que quiere ayudarla, que quiere bendecirla. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno, dígale: Señor, tú quieres lo mejor para mí. Y yo estoy de acuerdo contigo. Dígale: estoy de acuerdo. Gracias, Señor. Tú quieres lo mejor para mí. Yo estoy de acuerdo contigo. Tus ángeles trabajan para mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu sangre lo logró. Dígale: Jesús, tu vida y tu sangre lo logró en la cruz del Calvario. Gracias. Está pagado. Consumado fue. Hay victoria en Cristo. Vamos, dígalo. Hay libertad en Cristo. Hay bendición. Hay sanidad en Cristo.
Gracias, Jesús. Amén. Dele palmas a Cristo. Fuerte. Son para Cristo. Aleluya. Nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos de